Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, entramos en nuestra sala de cine, la sección que cada poco tiempo nuestro compañero Guillermo Balmori de la editorial Notorious nos trae aquí a Ser Historia en la cadena Ser para hablar de cine, de historia del cine, de los grandes protagonistas del séptimo arte. Guillermo Balmori, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme y además a hablar de temas que nos gustan tanto, a mí por lo menos. Los temas que elegimos siempre me motivan mucho. Desde luego, además son personajes universales, ¿no? Que te guste o no el cine, ¿quién no ha oído hablar, por ejemplo, de Marlon Brando, ¿no? Vosotros habéis publicado el libro El universo de Marlon Brando en el sello Notorious, y es un personaje, él nació en el año 1924, falleció en 2004, 80 años prácticamente dedicados al mundo del cine, porque poca gente conoce que en realidad era Marlon Brando Jr., ¿eh? Su padre, Marlon Brando, también estaba dedicado al mundo del cine, en este caso como productor, y quizás de ahí le vino la influencia, ¿no? Y ese picotazo, ¿no? Cuando era pequeño, que le insufló el veneno para convertirse en un gran actor. Bueno, el padre de Marlon Brando se dedicó al cine, pero a posteriori de la carrera de su hijo. Es decir, de hecho fue el hijo el que lo introduce a producir. Él hace una productora, Marlon Brando, como tantas estrellas de aquella época que empezaban a independizarse, hace una productora cuando ya tenía mucha fama y produce su película El rostro impenetrable, que es la película que él dirige, la única película que él dirige, y pone al padre como productor allí. De hecho, la productora la llama con el nombre de la madre, es decir, que quedó todo muy, muy familiar. Pero el padre lo debió hacer fatal aquello y vamos, no es que la arruinase porque tenía mucho dinero, pero todo aquello que se invirtió, desde luego, se perdió por las malas gestiones del padre. El padre era una persona además... mucha gente decía que Marlon Brando odiaba a su padre, a pesar de que le colocó en esa empresa suya y demás, porque el padre, por lo visto, nunca le dijo a Marlon Brando que había hecho algo bien, ni le dieron enhorabuena por nada, ni le valoró nada de lo que hacía, y él necesitaba de alguna manera esa valoración. El padre nunca se lo dio. El padre era muy estricto. Esa rebeldía que tiene Marlon Brando, que de la cual hizo oficio casi prácticamente, ¿no? Y vivió de ella y forjó su personalidad con esa rebeldía. Pues que todo el mundo coincide en que fue una respuesta a la absoluta rigidez del padre, ¿no? Que era un alcohólico, además, un alcohólico empedernido, además un alcohólico problemático, porque la madre de Marlon Brando también era alcohólica, pero era alcohólica, digamos, de estos alcohólicos que lo son igual por hipersensibilidad o por frustración de que ella sí quería haber sido actriz, lo fue muy brevemente y a muy pequeña escala, pero esa frustración le llevaba a beber. Sin embargo, el padre de Marlon Brando era un broncas de bar, por así decirlo, es decir, era una persona que tenía peleas, que pues un borracho de la peor especie, ¿no? Diría yo. Uh-huh. Es curioso, ¿no? El hecho de que me has corregido, yo creo que muy acertadamente. Yo creía que cuando lo leí en su momento, que el padre, Marlon Brando Senior, era productor ya antes de que él fuera actor, y vemos un poco lo que sucede hoy con muchos futbolistas, ¿no? Que los padres de los futbolistas, los padres de los chicos, se meten en el mundo del fútbol como representantes de los hijos posteriormente. Ellos no venían del mundo del fútbol ni nada parecido, ¿no? En el caso de Marlon Brando, su trabajo, lo decíamos, ¿no? Él nació en el año 1924. Sus primeras películas estaban... él vivió quizás ese mundo polivalente del cine en blanco y negro y del cine en color, y en ambos casos, ¿no? Esas películas en blanco y negro maravillosas son un referente todavía hoy del gran trabajo como artista, ¿no? Efectivamente, Marlon Brando cogió toda la edad dorada, parte de la edad dorada de Hollywood, de ese Hollywood dorado, de ese Hollywood Golden Years, que llaman, ¿no? Y también sirvió un poco de bisagra, ¿no? Con ese nuevo Hollywood que llegaba, porque fíjate, una persona que ha hecho El tranvía llamado Deseo y ha hecho a la vez El Padrino, son ejemplos clarísimos, ¿no? De dos obras maestras muy representativas del cine de su época, pero diferentes. Uno es cine clásico y otro es un clásico del cine. Yo a veces diferencio esto, ¿no? Es decir, El Padrino es un clásico del cine, pero no es cine clásico.
clásico. Es como si fuera música clásica, ¿no? El cine clásico es una manera de hacer cine, sin embargo, sí que es cine clásico de la misma manera que lo es el tranvía llamado Deseo. Efectivamente, él además, entró por la puerta grande. El tranvía llamado Deseo no es su primera película, es la segunda. La primera fue Hombres, con Fred Zinnemann, que la verdad es que no tuvo un éxito especialmente destacado, pero cuando todo el mundo le ve en el tranvía llamado Deseo, es decir, ten en cuenta que un tranvía llamado Deseo era una obra que él ya había representado en Broadway y hablamos mucho de lo que significó un tranvía llamado Deseo en el cine, esa camiseta de ese físico, pero sobre todo esa manera de interpretar. Pero es que también el tranvía llamado Deseo que hizo en Broadway supone un antes y un después en el mundo de la interpretación teatral. Es uno de los grandes hitos de Broadway. Y él está en esa interpretación, digamos que en el teatro sorprende, alucina y deja boquiabierto a toda la población, digamos, teatral de Nueva York, es decir, dentro de lo que cabe a un público relativamente pequeño. Pero cuando esa misma interpretación la lleva a Broadway, pero la lleva al cine, con la película, es esa misma fascinación que habían tenido el privilegio de ver unos pocos en Broadway, se hace a nivel mundial. Es decir, es tanto en cine como en teatro primero y cine después, son dos hitos históricos en el mundo teatral y en el mundo de Hollywood, del cine, cosa que pocos actores pueden decir esto, ¿no? Hay una película de Marlon Brando que a mí me llama mucho la atención, de los años 50, The Tea House of the Ghost Moon, me encanta. del té, ¿no? en la luna de agosto, en donde, fíjate, ahora que se está hablando tanto de esa polémica sobre el racismo, había pues la idea, ¿no? de que bueno, tiempo antes, no, muchos años antes, los actores negros no podían trabajar, se pintaban de negro. Aquí sí que podía haber actores asiáticos, ¿no? Pero Marlon Brando se caracterizó, hoy lo vemos, yo creo que en ocasiones puede parecernos hasta casi ridículo, ¿no? Imitando, ¿no?, el aspecto de un chino, de un oriental, pero en aquella época tuvo gran éxito, ¿no? Y es para mí una de esas películas casi de culto de la figura de Marlon Brando, ¿no? Pues bien, me gusta muchísimo que hagas referencia a esta película porque es de mis películas favoritas de Marlon Brando y nunca es una película que se nombre mucho, ¿no? Pero fíjate, a mí hace poco hicieron una encuesta, preguntaron a varios cinéfilos, entre ellos me preguntaron a mí, y yo la puse, creo que la segunda preferida. Fíjate que esto puede ser una aberración, ¿no?, para mucha gente, pero es que a mí esta película me encanta. La casa de la luna de agosto, la paz que me da, la sensación, la comedia tan agradable que es. Y efectivamente, tienes razón en eso que dices. Lo que pasa es que yo creo que eso yo lo matizaría, es decir, el yellow face se llama esto, ¿no? El yellow face es pues los actores que se caracterizaban, en este caso de orientales, de chinos o de japoneses, estrellas de Hollywood que se caracterizaban así, y que venía pues de ese black face que tú acabas de mencionar, que era lo mismo pero con caras negras. Al Johnson, ¿no?, que se pintaba la cara de negro, perdón, para hacer ese cantor de jazz que fue el inicio del cine sonoro. Yo creo que aquí hay dos aspectos. El aspecto racista, que evidentemente puede haberlo, desde luego lo había en los casos de los negros, actores negros que se pintaban la cara, no ya en el cine, sino en espectáculos anteriores a la época del cine. Pero yo creo que aquí también juega un aspecto que la gente creo que no entiende y que yo, en cierto modo, defiendo. Es decir, Marlon Brando hace de chino en la casa de té de la luna de agosto, no tanto por un problema racial, opino yo, sino por un problema del Star System. Es decir, el Star System es un sistema que ya no existe, es decir, en el que la estrella es lo principal de la película. La estrella es más importante que el argumento, más importante que el vestuario, que los decorados, que el guión. La estrella es lo máximo, y aquí Marlon Brando era la superestrella en aquella época. El público quería ver a esa estrella. Entonces, lo que los productores de Hollywood hacían era, bueno, si el público quiere ver a la estrella, y la estrella tiene que ser oriental, vamos a hacer que Marlon Brando sea oriental. Pero yo sinceramente no creo que fuera por un problema de racismo en este caso, es un problema de Star System. La gente prefería ver a Katharine Hepburn vestida de china en Estirpe de Dragón, por poner un caso, que no una china que no conocieran. Entonces, yo creo que ese es el verdadero motivo. Quizá hubiese algún tipo de racismo, más en el tema de los negros, yo creo que el tema de los chinos, y sí que lo hubo, desde luego, en la primera etapa del cine. Más que en la primera etapa del cine, en la etapa previa al cine, en esos espectáculos que había. De hecho, por eso Al Johnson se pintaba la cara de negro, porque estaba representando unos espectáculos que se hacían porque los negros no podían actuar. Por supuesto que había racismo, pero hay que entender también lo que era el Star System, y que la gente pagaba por ver a Marlon Brando, pero no pagaría por ver a un señor chino que no sabían quién era. Entonces, este era para mí el acicate que hacía el efecto de estas caracterizaciones. Claro, además hay que pensar que esta obra también tiene su trasfondo teatral.
era una obra de teatro llevada al cine, en donde en el teatro siempre se ha moldeado mejor, ¿no? La faceta de los actores interpretando otro tipo de papeles, incluso hombres haciendo de mujeres, ya lo veíamos en el teatro isabelino, ¿no? En el siglo XVI. Sí, a mí me gusta ver a Marlon Brando así, te lo digo de verdad, me gusta ver a Catherine Hepburn, hay Loretta Young, fíjate, Edward G. Robinson lo hizo en los años 30, disfrazado de chino, creo que era de Japón, de chino. Es decir, a mí esto me resulta curioso, Fred Astaire lo hizo también, hay muchos Yellowface estos, pero yo de verdad nunca lo he visto como algo ofensivo, nunca lo he visto como algo casi incluso folclórico. Si hubiese, que no lo sé, si hubiese algún componente racista, desde luego yo me parecería fatal, pero yo nunca lo he interpretado así. Sí, hoy sería inviable, imposible, porque hoy sí que se tildaría de racismo, ¿no? Con ese presentismo con el que vemos las cosas, ¿no? Pues más de uno diría que efectivamente ese papel de Marlon Brando era un poco racista en aquella época. Guillermo Balmori, ya como última pregunta, la carrera de Marlon Brando tuvo sus altos y sus bajos, pero fíjate, tiene ese éxito al inicio, ¿no? Con lo que un tranvía llamado Deseo, y también ya en el inicio de la etapa de su madurez, ¿no? Con El Padrino, ¿no? Ya en la década de 1970, que yo creo que es una de las películas que le encumbra, ¿no? Finalmente al estrellato, que ya venía de mucho antes, pero El Padrino yo creo que es del año 72, creo, ese referente. Y yo recuerdo, yo nací en el 70, no la pude ver en su momento, y el primer recuerdo que tengo de Marlon Brando es ese pequeño papel, ¿no? Que tenía en Superman, ¿no? Haciendo del padre claro. de Superman, que yo creo que muchos de nuestra generación pues fue lo primero que vieron de Marlon Brando, ¿no? Pero incluso en su madurez él realizó grandísimas películas, ¿no? Efectivamente, fíjate que por Superman, por ese pequeñísimo papel que tú dices, cobró 2 millones de dólares, que es una barbaridad por ese pequeñísimo momento que aparecía. Esto también acrecenta su leyenda, aumenta su leyenda, porque una persona que le pagaban esa cantidad por ese pequeño precio, aparte del beneficio económico que él pudiera llevarse, es que acrecentaba la leyenda de que era el más grande, ¿no? Evidentemente, porque eso se lo daban nada más al más grande. Cuando hace El Padrino, como tú dices, nadie le da un duro por él, se había convertido en una persona sumamente problemática, decían que era muy difícil trabajar con él, y era verdad que era muy difícil trabajar con él, porque no solamente era exigente y caprichoso, sino que hacía cosas totalmente ilógicas. Cuando una persona te hace una reacción ilógica o te pide algo ilógico que no sabes por qué la pide, desespera a todo el mundo, y así era Marlon Brando en aquella época. Se decía que era bipolar, ¿no? Que era bipolar, ¿no? Se decía. Sí, efectivamente. La Paramount no quería bajo ningún concepto contar con Marlon Brando para El Padrino. Fue Coppola el que les convenció, viene insistiendo, y al final, fíjate, tuvo el Oscar al mejor actor, que no fue a recoger, ¿te acuerdas? Que lo fue a recoger aquella India, ¿no? Sí. Porque sí que es verdad que Marlon Brando hubo una época de su vida, después, más o menos en los años 70, que se volvió muy reivindicativo con los derechos de los negros, con los derechos de los indios, de cómo estaban tratados los indios en las películas del oeste. Esto fue muy combativo, ¿no? Hizo mucho bien también en este sentido. Salió aquella actriz que decía que era india, pero que al final resultó que era mentira, que no era india. Pero a mí, si alguien ve ese discurso que hizo o lo observa, me pareció sumamente respetuosa como lo hizo. Es decir, muy respetuosa, y no quiso, digamos, chafar la ceremonia. Lo dijo de una manera, desde mi punto de vista, muy elegante. Creo que sería un ejemplo a seguir, cómo se puede reivindicar algo en una gala, como lo hizo esta chica, de verdad. Me gustó cómo lo hizo. Y efectivamente luego estaría Apocalypse Now, que también cobró 1 millón por nada, por estar en las sombras, ¿te acuerdas? Ahí haciendo una interpretación muy pequeña. Y bueno, y luego ya pues se dedicó a hacer muchas películas también, pues a nivel de que le dieran de comer, pero bien de comer, ¿no? De vivir muy bien. Claro. Papeles muy pequeños en películas malas. Repasando la filmografía ahora que hemos hecho el libro, creo que también existe un poco la leyenda injusta de que esas últimas películas eran todas malas, porque, a ver, hay alguna malilla, pero tampoco tenemos la idea a lo mejor de que hizo muchísimas malas, y tampoco hay tantas que fueran tan malas. Él más o menos sale bastante airoso en lo que es la última parte, por supuesto la primera, pero también la última parte de su filmografía. Desde luego, antes lo decíamos, ¿no? Haciendo ese símil con el mundo del fútbol, que si su padre se convirtió casi en su representante, ¿no? Una vez que había alcanzado el estrellato, pues igual, ¿no? A un jugador de fútbol o de baloncesto o un jugador de tenis, por hacer un mal partido no significa que pierda un poco su calidad ni sus facetas, ¿no? Ni sus características para ser un gran deportista. La figura de Marlon Brando es uno de esos iconos del cine del siglo XX. Lo podéis descubrir en ese libro, El universo de Marlon Brando, publicado por Notorious,
cuyo editor, Guillermo Balmori, ha compartido con nosotros su pasión por el cine y su conocimiento por la figura de este artista estadounidense. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.